Esto es recoger el testimonio de un conjunto de personas y entonces tener un conocimiento variado de Néstor, ¿no? Sobre todo aquellos que no han podido conocerlo o incluso los que los conocimos también nos nutrimos de distintas miradas sobre Néstor y eso nos llega o finaliza ese proceso en una conclusión de un Néstor que amplifica lo que cada uno conoció y bueno, y otorga un conjunto de anécdotas y testimonios de aquellos que no han conocido o que lo conocen mediante los relatos audiovisuales que existen, las lecturas, etc. Así que realmente me parece que es un libro magnífico. A mí me ha producido eso, me ha asombrado con algunos testimonios y creo que hay denominadores comunes en todos los testimonios que tienen que ver con ese Néstor, eh, con esas características tan marcadas en él, ¿no? La sensibilidad, pero también esos aspectos de su humor, sus gracias, su forma de relacionamiento, su forma de descontracturar situaciones complejas, es algo tan marcado en él, ¿no? Y al mismo tiempo su grandeza. Si yo puedo destacar algo y que lo he intentado traducir en la parte que me tocó relatar, es su grandeza. Néstor fue un hombre gigante, gigante en términos de su capacidad política y su mirada distintiva y su enorme vocación de llevar a cabo lo que pensaba, porque muchas veces pueden surgir en la arena política y todos aquellos que abrazamos la militancia, suelen surgir buenas ideas, tanto sea para nuestro barrio, nuestra manzana, nuestro distrito, en la Argentina misma, pero claro, una cosa es tener esas buenas ideas, otra cosa es llevarlas a cabo. Y Néstor estuvo caracterizado por esto, lo que él pensaba lo pudo llevar a cabo. Y eso nos lleva a pensar en eso, ¿no? Las mejores ideas son las que se pueden llevar a cabo. Entonces, él tuvo una voluntad de hierro en poder plasmar lo que venía pensando, construyendo desde muchos años, porque lo bueno de todo esto es que encontramos una especie de relato cronológico de la vida de Néstor en distintas etapas de su vida y nos vamos dando cuenta en la lectura cómo el Néstor de joven fue el mismo Néstor de sus últimos días, del 27 hasta el 27 de octubre del 2010. Y entonces en el testimonio de los que lo conocieron, en aquellos años de su juventud, da cuenta justamente de esto y hace que Néstor haya tenido tanta trascendencia, por eso ese contrapunto que varios relatan, por ejemplo, entre la elección que Néstor pierde en el 2009 con De Narváez, ¿no? Uno puede ganar una elección, pero trascender es otra cosa. Y uno también puede perder elecciones y trascender. Y fíjense la situación actual o incluso ni siquiera actual, al poco tiempo de esa elección, en qué situación estaba De Narváez y en qué situación estaba Néstor, ¿no? Y en qué situación está hoy De Narváez en términos de la política, un hombre olvidado en la arena pública, un hombre que nadie sabe ni siquiera qué hizo en los últimos 5 años de su vida. Sin embargo, en Néstor podemos atribuirle muchos aspectos del presente y Néstor vive miles y miles, decenas de miles de corazones, de cabezas, y también Néstor está tatuado en miles de pieles de distintas personas que hemos tenido
le atribuimos a él muchas cuestiones de nuestras vidas, un cariño enorme, y que hemos tomado la decisión de tatuarnos en nuestro cuerpo a Néstor. Y, y bueno, yo creo que eso es lo que marca realmente una personalidad que ha marcado tanto, porque yo creo que si algo que ha caracterizado este proceso de la vida de Néstor es que sus ideas que fueron nutriendo el conjunto de su cosmovisión, de la realidad, de la política, de la sociedad, del mundo, que comenzó a formarse, a forjarse en sus años de juventud, eh, después en su año de exilio interno, volver en realidad a su provincia, sus experiencias con sus compañeros de militancia, la situación compleja en sus épocas de estudio, la posibilidad de organizarse y juntar voluntades para ganar su primera elección como intendente en el 87, después la etapa de gobernador, su perspicacia, su manera de abordar la gestión del Estado, con esa famosa libretita que alguna vez relata en una de las películas del Topo, como Máximo daba cuenta de sus anotaciones mientras iban paseando por Río Gallegos y anotaba cada lamparita que estaba apagada. Bueno, todos esos aspectos de él, sus inicios como en la gestión, sus discursos, sus líneas, eh, sus conceptos, vengo a pedir perdón en el Estado, sus acciones yendo ante ríos eh, o así, para recuperar o restaurar las clases perdidas por la crisis económica de ese tiempo, o su cadena nacional bregando por justicia ante el condicionamiento que le quiso imponer la Corte Suprema de Justicia dicta al menemismo, eh, su vocación de abrazar, sus técnicas, sus ideas, es decir, su entereza, su permanente vocación, construyó un Néstor que, bueno, en definitiva pudo llevar a cabo lo que él pensaba y que relata tan bien y se sintetiza tan bien en esa frase que hemos conocido nosotros en el acto de cierre de campaña en Mar del Plata, cuando Alberto la pronuncia por primera vez y que también la arroja en su parte, en su capítulo en este libro, aquello que alguna vez Néstor le dijo en uno de los encuentros previos, obviamente, al 2003, previo a ser presidente, diciendo algo así como: no podemos ser el ala progresista de un partido conservador, seamos nosotros los que encabece este proceso. Y lo paradójico, lo loco de todo esto, no paradójico, sino es que pudo llevarlo a cabo, ¿no? Pudo llevarlo a cabo. Incluso orientó, ¿no? Giró el timón de este barco y llevó al campo nacional y popular, al peronismo, hacia una idea mucho más humanista, que no se terminara solamente en consignas y en aspectos litúrgicos, sino que pueda ser un hecho concreto de la realidad. Y entonces llevó al partido y al campo nacional a un lugar transformador, ¿no? Cuando quizás el partido anteriormente estaba atravesado por cuestiones meramente simbólicas, más allá de la presencia de compañeros y compañeras que bregaban para un partido dinámico de permanente movilización y transformación, pero eran hechos puntuales ante un partido que estaba un poco oxidado. Y recuerdo uno de los discursos del año 2003, 2004, no tengo tanta presión de la fecha, pero que en su momento me parecían sumamente trascendentes, ¿no? Esto fue un discurso muy político, muy para la militancia, donde esto decía que las unidades básicas no podían ser un lugar solamente eh, para estar incluso utilizaba una metáfora, ¿no? La de lugares simplemente
de permanencia de compañeros y compañeras, sino que tenían que ser lugares que irradien y de cercanía a nuestro pueblo. Y en ese sentido yo creo que si algo es característico Néstor, justamente es que ha podido generar esto, incluso a mi forma de ver también, en algún punto Néstor elevó una categoría que también estaba un poco entretrillada y al mismo tiempo desprestigiada, como es la categoría que existía en Argentina, al que anteriormente al 2003 podíamos llamar el progresismo de la Argentina, eh, que bueno, entiendo que todo el proceso de Néstor, iniciado por Néstor, continuado por Cristina y hasta el día de hoy llevado obviamente también por Alberto y por Cristina al mismo tiempo, ha llevado que esa categoría que antes del 2003 llamábamos progresismo, se ha convertido en una categoría, digamos, al que hoy podríamos llamar kirchnerismo, y que al mismo tiempo esa categoría anteriormente llamada, denominada progresismo, se ha acercado mucho más al peronismo, porque tenía ciertos cuestionamientos al peronismo y que esos cuestionamientos se han liguado. Y hoy nos enmarcamos y construimos una unidad al que llamamos Campo Nacional Popular. Creo que ese hecho no puede pasar inadvertido y que eso lo ha logrado este hombre gigante que tuvo nuestra historia, que tiene nuestra historia, y que hoy venimos a recordar, cercanos a una fecha que nos entristeció a todos, ¿no? Y a todas. Pero son aspectos bueno, que con el tiempo aquellos que tienen la vocación de hacerlo podrán ir eh, argumentando, escribiendo, desarrollando y, y contando con una cierta distancia de observación en el tiempo lo que ha significado, ¿no? La trascendencia que ha tenido el paso de Néstor Kirchner por este tiempo contemporáneo. Y siendo que el topo marcaba el hecho del 24 de marzo, quizás si no hay problema, eh, podría hacer un breve relato de lo que significó ese día tan importante y que puedo contar en primera persona porque pude verlo con mis propios ojos y, y asistir a ese momento que fue icónico y fue un hito, uno de los grandes hitos que hemos tenido en este proyecto político, iniciado en el 2003 para muchos, pero iniciado en el 87 para los santacruceños, y que el Topo también fue protagonista porque fue parte de ese 87, desde su lugar como publicista, pero es decir, esa jornada, seguramente muchos de los presentes han asistido y lo recordarán con bastante precisión, pero esa jornada del 24 de marzo de 2004 fue una jornada de muchísimo calor y que previo a ese acto de la avenida Comodoro Rivadavia, en uno de los laterales de la ex ESMA, se firmó un acta y un convenio donde el edificio de la ex ESMA pasaba a manos civiles, de la Marina a manos civiles, y esa firma de convenio se desarrolló frente al edificio emblemático de 4 columnas que da a la Avenida Libertador. Y eso era una jornada de muchísimo calor. Y entonces, una vez firmado ese convenio, se abrieron las rejas simbólicas donde estábamos los organismos, estaban las abuelas, las madres, los hijos. Yo todavía no me sentía, es decir, parte de abuelas, de nietos, había tenido poco contacto con el organismo porque había recuperado mi identidad hacía muy poco tiempo, menos de 2 meses. Obviamente sí tenía empatía, había ido un par de veces a abuelas el día que recuperé mi identidad, etcétera, pero no una parte activa de abuelas, y sí tenía contacto con algunos nietos. Pero bueno, ese fue como
una primera movilización de mi persona junto a organismos en pos de esa jornada tan particular. Y esa vez que se abren las puertas, entramos con los organismos por primera vez a la Exesma, le arrojamos una rosa en las escalinatas, fue tremendamente emocionante, muy pero muy emocionante. Y entonces, una vez bueno, que yo ya estábamos por iniciar el acto, recuerden ustedes que ese acto fue muy emblemático, en ese acto tocó Serrat, tocó León Gieco, eh, eh, Víctor Heredia también. Y, el himno de ese acto era la primera vez que se cometía un hecho transgresor para un acto oficial, que era, digo esto porque hoy lo tenemos naturalizado, pero en aquel momento, ante la formalidad existente en los actos de gobierno, se tocó por primera vez el himno nacional en la versión de Charly García. Fue muy significativo porque uno veía desde ese escenario cientos de miles de dedos en B y de puños en alto, con caras de mucho sufrimiento, mucha emoción, congoja, y, y haberlo visto a Néstor ahí batallando discursivamente con ese discurso que eriza la piel realmente, ha sido una de las imágenes imborrables que me han quedado, ¿no? Eh, y, y al verlo de esa manera, yo realmente no podía comprender lo que estaba viviendo realmente, porque me parecía que no había nada igual a esa experiencia por, por lo sentido que era para todos los presentes en esa jornada y también por los sentidos de las palabras de Néstor. Cuento algo que marca también el estilo de Néstor, porque fue un estilo particular. El título está muy bien, la bajada del título es El hombre que cambió todo, y yo creo que cambió la forma de hacer política, sin dudas. Imprimió otro estilo, una forma sin igual, no conocida hasta el momento, así como Perón lo hizo a partir del 45, del 46, en su primer gobierno, y cometió realmente una innovación en la forma, no solamente en lo conceptual, digo, de la cercanía a las políticas públicas, la política con el pueblo, sino el estilo, la forma, la metodología. Yo creo que Néstor innovó también en ese sentido, en términos de que tenía características distintas, ¿no? Esta cosa transgresora, sin dobleces, sin que, digamos, esto de enunciar en un discurso lo mismo que pensaba y que repetía en una reunión privada, ese estilo del humor, ese estilo de cercanía a la gente, ese estilo tan imperfecto y tan perfecto al mismo tiempo, ¿no? Que tanto caracterizó a Néstor, esa imperfección perfecta que lo caracterizaba a Néstor en su quehacer político. Voy a contar un breve ejemplo, digamos, que no corresponde a la centralidad ni a las grandes conceptualizaciones, pero sí marca una línea. Yo estaba enunciando, estaba leyendo un discurso, en el que me tocó dar un discurso en ese acto del 24 de marzo de 2004, y mientras yo leía ese escrito que tenía, escuchaba, valga la redundancia, escuchaba, o no la redundancia, vale la paradoja, pero escuchaba mucho silencio mientras leía, y entonces yo me preguntaba mientras leía si la gente estaba comprendiendo lo que yo estaba leyendo. Y tenía como ese miedo, ¿no? Si era así o no, y entonces terminé y yo escuché unos aplausos, bueno, y esas cosas, y me parecía como que fue todo
muy frío, me parecía muy frío la respuesta, pero dije, bueno, no habrá gustado, no se habrá entendido lo que quise expresar. Eh, entonces, bueno, terminé, me corrí al lugar donde estaba, dejé el atril, en realidad no estuve en el atril, sino estuve con un micrófono al lado del atril, y volví al lugar donde estaba antes, que era atrás de Cristina y de Néstor. Y entonces estaba muy cerca de la escalerita que sube al escenario. Y yo había visto minutos antes cómo Néstor desde las rejas de la Exesma venía caminando junto a Cristina, lleno de gente agolpando. Ellos iban caminando casi de forma muy lenta por la cantidad de gente que quería saludarlos, y hacía un calor enorme. Y entonces yo pensaba, decía, bueno, este hombre está, el presidente está caminando y no tiene ningún tipo no hay ningún policía, no hay ninguna reja, él camina ante la gente y no podía casi ni caminar, y su cabeza por lo alto sobresalía de la media, pero me asombraba, y que desprolijidad, decía yo, que mal organizado. Y entonces, bueno, subió hasta el escenario y con Cristina y toda la gente esa, bastante robusta, con bastante sobrepeso algunos, quedó ahí en la escalera, y para mí eran personas, qué sé yo, que estaban ahí, pero de repente después me empecé a dar cuenta, miraba de reojo, como, claro, alguno tenía como algún radio, así, unas cosas medio improvisadas. Dije, no, claro, es la seguridad. Decía, bueno, todos con bastante sobrepeso, ¿no? Eh, y entonces cuando yo termino el discurso, pongámonos en contexto, ¿no? Pero estábamos en la Exesma, es decir, Néstor estaba pronunciando un discurso valiente que uno no sabía qué iba a pasar al otro día, cómo iba a reaccionar las Fuerzas Armadas, cómo iban a reaccionar, cómo iba a reaccionar el periodismo. Pero yo termino ese discurso, vuelvo a mi lugar, y veía que esos grandotes que estaban ahí lloraban y me saludaban y me abrazaban. Yo decía, ¿cómo pues estos no son de la policía? Pues yo, imagínense, yo había recuperado mi identidad habiendo sido secuestrado de la Policía Federal. Yo decía, estos no son de la Policía Federal, porque lloraban por lo que yo había dicho. Entonces yo dije, bueno, evidentemente se entendió lo que quise decir, porque si todos estos grandotes están llorando, bueno, evidentemente comprendieron lo que yo quise decir. El punto en el que quiero hacer hincapié es que eh, Néstor su custodia no era la Policía Federal, como correspondía por protocolo. Su custodia eran las organizaciones políticas y sociales. Esos compañeros que estaban haciendo custodia, después los conocí militando y llevando a cabo hechos y acciones políticas. Eran compañeros y compañeras, ¿no? Sobre todo compañeros. Este, pero eso también marcó un estilo, ¿no? Que se traduce también en la parte que alguno de los que escriben el libro relata, de, de esa última ida, esa última despedida que tuvimos de Néstor, una vez eh, realizadas el velatorio, como se diga acá en la Casa Rosada. Algunos nos fuimos, no terminando la jornada, que fue una jornada de lluvia, ese último día que el Néstor sale hasta el aeroparque. Algunos nos fuimos antes a Gallegos, a Río Gallegos, para recibir el, el cuerpo de Néstor. Y entre ellos estaba el Topo también. Y mientras estábamos en el aeropuerto, llega el cuerpo de Néstor, y ni bien salidos del aeropuerto, en el auto de traslado del cuerpo, también en el auto, eh, había un auto paralelo atrás o adelante, donde estaba Cristina, Máximo y Florencia, y un grupo de compañeros hicimos un cordón para trasladar esos kilómetros, no sé si sean 3, 4 kilómetros hasta el cementerio.
íbamos haciendo un cordón. Dentro de ese cordón también estaba, esta vez sí, el que fue custodio, y sí, de la Policía Federal, de Néstor Patri. Que Patri era una persona muy querida por Néstor y que también está en su relato muy emocionante, que también habla mucho de Néstor, del respeto con que Patri cuenta su experiencia con Néstor. Yo, cada vez que intentaba, cada vez que Néstor iba a un acto, estar en ese acto y muchas veces me ponía junto a Patri y a otros personas de la custodia oficial de Néstor, cuando Néstor bajaba de los escenarios. Y Patri tenía una característica que siempre me quedó muy grabada, ¿no? Que era siempre tratar de correr a la gente que se agolpaba masivamente para que Néstor pueda transitar. Y lo hacía de una manera muy profesional, intentaba correr a la gente. Yo recuerdo que haberlo visto a Patrick con un brazo correr a como 15 personas, ¿no? Tenía una fuerza increíble. Y entonces Néstor podía ir transitando y saludando a la gente. Y Patrick tenía esta característica, ¿no? Dejaba que la gente se acerque a él porque era el deseo de Néstor, ¿no? Eh, pero también ordenaba de alguna manera todo ese lío de aglomeración de gente. Bueno, esta vez fue también de esa manera. Recorrimos esos kilómetros y era increíble la cantidad de gente que se acercaba por la ruta, se tiraban arriba del auto para tocar el cajón, para despedir. Ahí caminábamos intentando hacer ese cordón, nunca hice tanta fuerza en mi vida como en esa oportunidad. A veces no podía avanzar el auto, recuerdo a Cristina a veces parándose en el estribo del auto donde estaba, pidiéndole a la gente que por favor la dejen, nos dejen avanzar porque era una cosa que nunca había visto en mi vida y que va a quedar también grabado para siempre. Pero una vez que llegamos al cementerio, vinieron los mineros de Río Turbio. Y esos mineros de Río Turbio quisieron ellos hacer la entrada al cementerio llevando el cajón. Y eso también hablaba de Néstor, ¿no? Ese Néstor que, que más que una persona que le gustaba el conflicto, en realidad a Néstor le gustaba la justicia social. Por eso su estilo lo que hacía era generar hechos para implementar justicia y justicia social, sobre todo para los que más lo necesitaban, como Río Turbio, que Río Turbio es la expresión más nítida de las desigualdades del país, que buscan un progreso y que van a Turbio a trabajar en esa actividad minera. Y como Néstor tuvo esa vocación de años y años de fomentar Turbio para, para esos desprotegidos de la patria que iban en búsqueda de nuevos horizontes y iban al sur del sur, de la Patagonia, más sur, Santa Cruz, a buscar un nuevo horizonte para sus vidas. Y Néstor le puso un empeño enorme a esa actividad para que pueda otorgar una buena calidad de vida a quien deseaba ir a trabajar ahí y al mismo tiempo beneficiar a su amada provincia de Santa Cruz. Así que creo que podríamos estar muchas horas quizás hablando de estas cosas de Néstor, que son inagotables porque con el libro también me permitió ir al baúl de los recuerdos a traer a la memoria varios hechos, anécdotas, experiencias, eh, que algunas no las reflejé, muchas no las reflejé. A veces pienso en estos días por qué no puse tal cosa, por qué no puse la otra, pero creo que lo que puse es lo que bueno, surgió en esos días que el topo me invitó a escribir esa parte para compartir con todos aquellos que van a leer este libro y que puedan comprender desde una de otras tantas primeras personas que tuvo la dicha, el enorme privilegio de haber compartido con una persona que, que marcó realmente
nuestras vidas y una persona con una sensibilidad que, que nos hace extrañarlo y al mismo tiempo que ha marcado la vida de muchos, mi vida para siempre, ¿no? Por eso es que uno decide homenajearlo también tatuándoselo en su piel, en su cuerpo, para que esa marca sea imborrable, ¿no? Pero la principal marca es la marca que Néstor ha dejado en mi corazón, en mi persona, porque me ha dado la posibilidad de reorientar mi vida hacia algo tan sano como es la militancia y pensar en el otro, en la otra, en el otro, que eso ha significado mi esencia, mi todo, la construcción de mi identidad, que va mucho más allá de la construcción de mi identidad política, porque en mi caso particular, habiendo tenido todo destruido en términos identitarios, que fue cuando conocí mi verdad, haber reconstruido mi identidad biológica en paralelo a la construcción de mi identidad política, que es la que me permitió ser Néstor y Cristina, y en realidad en, la construcción de mi identidad integral. Y, y eso tiene una sola palabra que es gracias, ¿no? Eh, y eso es lo que puedo compartir en este momento de Néstor. Muchas gracias, Muy bien, Juan, muy Juan, buenas la tus verdad. palabras. Le queremos contar que ya llegamos a 222 asistentes y ahora Pedro Fernández va a seguir con la tarea de organizar a los compañeros. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Juan, y muy emotivo, realmente. Gracias, Topo, también por darnos la posibilidad de estos testimonios en este libro. Muchos de estos testimonios son, bueno, inéditos, digamos. La realidad es que no poder leer a Néstor a través de estas páginas, yo me quedo con una definición que hay ahí, que es de esta cuestión de construir a Néstor desde lo colectivo, ¿no? Como a él le hubiese gustado, y desde un relato coral que vos contás ahí. La verdad es que me parece una definición extraordinaria. Y lo primero que surge acá, de los primeros comentarios, es, no hay preguntas, pero sí hay unos primeros comentarios que hablan de esto que volvió Néstor después del 2001, ¿no? Que fue como un poco la política y la autoridad política. Entonces, y eso veo que está en muchos de los relatos. Entonces, quizás pedirles una primera reflexión tanto al Topo como a Juan. Particularmente en el relato de Juan está eso de cómo se reconstruyó, digamos, la política, y cómo Néstor trabajó para reconstruir tanto la autoridad presidencial como la creencia en la política como herramienta, ¿no? Entonces, quizás una primera reflexión sobre este tema, y después sí algunas preguntas. Sí. Había una obsesión desde el primer momento que lo conocía Néstor en el tema de la juventud. Yo creo que una visión muy personal, mía, quizás subjetiva, que puede llamar a la discusión, que era, él veía en cada pibe que se acercaba a la política en un compañero de aquella época anterior. Veía eso, veía... yo cuento una anécdota que a mí me lo terminó de definir Néstor cuando era presidente. A los 8 meses, 9 meses, me llama muy temprano, 7:30 de la mañana, para que vaya a la casa de gobierno, y él tenía sobre el escritorio una cantidad de fotos de público que había ido a un acto. Y tenía marcado un redondel. Me dice, fíjate en estos primeros metros del escenario para atrás, la cantidad de jóvenes. Y decía, mira, es el 70, el 75% son menores de 25, 26 años. Me dice, si hay algo que sirvió en este proceso político, es traer a estos pibes para este lado. Y era una obsesión que él tenía permanentemente. Juan lo ha vivido personalmente esto, y yo que lo acompañé en las primeras reuniones con los primeros jóvenes que se acercaban allá por finales del 98, 99, 2000, que
él siempre me chicaneaba a mí, porque yo soy más de la generación, me dice, nosotros estamos para otra cosa, todo por rendite, dejá de echar la pelota, dejá lugar a los pibes. Tenía esa cosa obsesiva, y como él tenía un proyecto, que lo contaba en esos delirios de viajes en la Patagonia de 6 horas de ripio en pueblos para ir a convencer a 1.253 electores, porque yo le decía, ¿a dónde vamos? Y íbamos a Puerto San Julián, ¿y cuánta gente hay ahí? 1.250 electores. Le digo, pero en la manzana de mi cuadra, en la manzana de mi barrio, hay 1.200 tipos, tenemos que hacer 600 kilómetros. Decía, si todo suma. Y él hacía una cosa que yo se lo voy a mostrar. Él ponía los nudillos así, ¿no? Era muy delgado. Y decía, mira, nosotros vamos a gobernar, calculen ustedes en el año 94, cargando nafta en un pueblo perdido en la Patagonia, este delirio, ¿no? ¿Sí? Decía, mira, nosotros vamos a gobernar 4 años, pero mira, yo voy a demorar 6 meses en conocer los internos de la Casa de Gobierno. Y cuando falten 6 meses para irme, el cafetero me va a traer café frío, se lo va a traer el que viene atrás. Significa que yo voy a gobernar 3 años. Y como nosotros tenemos que cambiar la Argentina, el Estado, el modelo político que llevamos adelante necesita cambiar el modelo económico, el modelo social, necesitamos 20 años. 20 años en el gobierno. Imagínense en ese momento, ¿no? Digo, todo eso traten de imaginarlo en esa ruta donde había al costado la nube, la ceniza volcánica, me acuerdo, y las ovejas, y digo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Me dice, mira, yo voy a gobernar 4 años. Después va a venir el lugar mío, como voy a hacer un buen gobierno, va a venir otra persona, que obviamente yo no me imaginaba que iba a ser Cristina. Y esa persona va a gobernar 4 u 8, ya vamos 12. Y si hace bien las cosas, vuelvo yo por 8. Y ahí le rompemos el culo, me dicen, 20 años. Entonces, eso diciéndolo en el año 93, 95, pero ¿a qué voy? Néstor tenía clarito que cambiar la Argentina significaba un gran cambio estructural y llevar adelante un proyecto donde incluir a las nuevas generaciones a la política. Porque él te decía, nosotros con 50, 60 años ya estamos en otra etapa. Hay que meter a los pibes, que nos cuestionen, que nos corran por izquierda, que sean irreverentes como fuimos nosotros en los 70. Era una obsesión de él. Cada vez que en sus actos había pibes, se quedaba cuando terminaba a hablar, a convencer, a charlar. Bueno, Juan lo decía recién, era un obsesivo, te volvía loco con todas esas cosas a las 7 de la mañana, a las 12 de la noche. Y miren, si hay algo que yo muchas veces cuando uno lo extraña, cuando uno mira imágenes de él, y gente que se emociona y todos nosotros, bueno, a mí me pasó el otro día y lloramos. Si hay una cosa que me queda claro, que Néstor la vivió a full. Es decir, esa gente que te dice, si tuviese 20 años menos haría tal cosa. Néstor hizo cada minuto de su vida, cada minuto de la militancia a full. No sé si, Juan, estás de acuerdo. La vivía y no había sábado y domingo, no había feriado, y vivía cuando jugaba al fútbol, cuando iba a la cancha, cuando tenía que tomar decisiones. En el medio de las grandes decisiones, capaz te salía del escenario y te metía al pie y te trastabillabas. Era esa cosa, como dice Juan, irreverente, que no sabías para dónde iba a salir disparado, pero un tiempo la tenías totalmente claro. Siempre te decía, mira, yo tengo cara de pelotudo, soy visco y feo. Es una gran ventaja, Topo, me dice. Gran ventaja, porque creen que yo no les veo, que yo tengo la mirada para un costado. Dejá que crea que soy pelotudo, que cuando se dé cuenta la van a tener adentro. Siempre decía eso. Pero yo, no sé, Néstor, mi tranquilidad es que cuando fue intendente, cuando fue gobernador, cuando fue presidente, cuando fue diputado, la vivió a full. La vivió a pleno, cada minuto de su vida, una intensidad. Acordate, Juan, el día del acto en el Luna Park, que no podía ir, y cómo fue. 5 días antes estaba en una clínica, y fue.
contra las indicaciones de todo el mundo que no podía ir. Pero esa es la tranquilidad que me queda. Néstor vivió cada momento de su vida, desde que lo conocí, que me sorprendió ya arriba del avión, que yo lo conocí arriba del avión, rumbo a Río Gallegos, hasta su último día. Yo hablé con él la última noche, a las 11 de la noche, él estaba, esto para que quizás ustedes no lo saben, al día siguiente era el censo, recuerdo, y después se cumplió un año de la ayuda universal por hijo. Y él iba a realizar un acto en Loma Zamora, y él venía medio a los tiros con Scioli, no sé si recuerdan. Venía medio tiroteado. Entonces yo hablo con él hasta las 10, 11 de la noche y me dice, mira, anda a la casa de Insaurralde y de Mariotto y armen un acto en Loma Zamora que yo hoy le voy a pasar una manito a Scioli y voy a recomponer. Hablé hasta las 11 de la noche con él, 10:30, 11 de la noche. Y bueno, después me enteré a las 8 de la mañana de lo que había ocurrido. Pero habría, no sé, días para contar historias extraordinarias de un tipo fuera de serie. Juan, ahí no sé si querés hacer alguna reflexión sobre esta parte, ¿no? De que vos contás mucho ahí en tu relato sobre esta importancia de lo que fue para toda una generación, lo que fue la reconstrucción política y el entusiasmo que generó Néstor post-crisis del 2001, ¿no? Claro, porque, es decir, ahora nosotros naturalizamos muchas conquistas que ya hemos consolidado, por suerte, que se han trastabillado en este último periodo anterior de 4 años, pero que significan y tienen una solidez importante. Por ejemplo, eso nos llevó a tener 1 millón de personas en la calle en 2016 diciéndole no al 2x1, no hay que olvidarse nunca de eso, que obviamente eso está construido a partir de un activo que es épico, digamos, inconmensurable como el de las madres y los organismos, incluso en tiempos de dictadura, junto a la acción de gobierno de reivindicación que pone en la agenda pública Néstor de la política de derechos humanos. Entonces, eso es una de las conquistas alcanzadas, consolidadas. Pero la vinculación con el Estado de los jóvenes no era una cosa muy lejana, eran digamos, carriles opuestos. No había ningún tipo de posibilidad de vinculación de la juventud y el Estado. El Estado para aquellos años era el lugar donde uno tenía que renovar el DNI, o el lugar donde se iba preso después de un recital, o si se iba detenido, demorado. El Estado era la comisaría y a sopardo para los que vivimos en el AMBA para renovar el DNI, o la cédula de identidad de la Policía Federal. Entonces, es decir, creo que lo que sucedió es que Néstor empezó a reconstruir esa idea de vincularse con el Estado con un concepto muy, muy claro, muy sencillo y al mismo tiempo muy profundo, que era algo muy característico de Néstor, ¿no? Una frase producía Néstor, distintas frases muy sencillas y muy profundas al mismo tiempo, que calaban de forma muy rápida y muy genuina en las sociedades. Uno de esos conceptos era que se es mucho más transgresor desde el Estado que fuera del Estado. Que se podía ser mucho más transgresor desde el Estado para mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Que para ese momento ser un joven, ser transgresor era patear un tacho de basura a la madrugada después de un recital. ¿Sí? Entonces Néstor nos estaba convocando a dejar de patear un tacho de basura a la madrugada después de un recital, a integrarnos al Estado, a organizarnos y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Entonces, ese tránsito
que fue un tránsito que duró un tiempo, no fue automático. Llevó más de un año, ¿no?, para Néstor. Imagínense que a pesar de todos los signos positivos que se venían desarrollando, desde la campaña de Néstor diciéndole a Juan Castro que por qué los matrimonios igualitarios no podían tener hijos, si había amor, ¿cómo lo iban a poder adoptar? O cómo no iban a poder casarse. Un primer hecho disruptivo de Néstor en campaña, era muy loco para un candidato a presidente decir eso, era la anticampaña decir eso, sin embargo Néstor lo decía. O después el primer hecho político diciendo soy hijo de las madres, soy hijo de una generación, soy parte de una generación diezmada. Después, obviamente, la conferencia de prensa contra la Corte, digamos, la cadena nacional contra la Corte Suprema dicta, después lo del viaje en Ríos, después el hecho de no subir los impuestos de las empresas prestadoras de servicios esenciales. Es decir, a pesar de todo eso, seguía habiendo una apatía de la juventud de aquel tiempo con la política, con el Estado. Bueno, incluso no sé si fue del todo suficiente el acto del 24 de marzo, que realmente fue disruptivo, pedir perdón en nombre del Estado, reivindicar una generación. Es decir, no era sencillo, hoy lo vimos de forma totalmente distinta, pero en aquel momento no era sencillo. Entonces Néstor apelaba siempre a estas cuestiones de la sencillez y la profundidad. Y entonces, con el tiempo se fue produciendo esta sintonía de Néstor y el pueblo, ¿no?, de los más humildes, de esa patria que se sublevó en algún momento y que tenía focos de resistencia, pero que estaba absolutamente descreída de las posibilidades reales de una mejor calidad de vida en aquel tiempo, y entonces Néstor con esa tarea incesante, tan dedicada, de forma permanente, 24/7 que tenía, como decía el Topo antes, fue mostrando un camino distinto. Vale recordar que Néstor no tenía vacaciones, ¿no? Sí, no tenía vacaciones, que contrario al domador de repolleras. O Néstor era 24/7, realmente era muy característico Néstor. Algunos lo relatan en el libro, creo que Oscar Barrini, llegar tempranísimo, por la mañana, a Rosada, irse al mediodía, como hacía en la época del gobernador, irse a Olivos al mediodía a almorzar, dormir una pequeña siesta y después volver a las 4 de la tarde a Casa Rosada para irse 10 o 11 de la noche de Casa Rosada. Bueno, así era los fines de semana también, ¿no?, obviamente. Y muy característico, yo hago un relato de eso breve en el libro, ya Néstor, no siendo presidente, era muy característico verlo por lo que se conoce como jefatura de gabinete en Olivos, que era el lugar donde él estaba, Cristina en Rosada, Néstor en Olivos, en jefatura de gabinete. Muy característico llegar caminando desde Chalet hasta ese lugar que se llama jefatura de gabinete, que es un edificio dentro de Olivos, con su camperita verde inglesa, ¿no?, y con el celular en la mano, ¿no?, y con algunos secretarios, Tatú, Dani, siempre ahí cerquita, y él dice, pasame con pasame con el otro. Yo iba hablando con un intendente, con otro, con todo ese esquema en su cabeza, que también relata recién el Topo, que en la década 90 él ya pensaba cómo tenía que ser, bueno, lo estaba implementando, cómo tenía todos los hilos atados, ¿no?, de la arena política, y cómo conocía las problemáticas de cada distrito y la posición en tiempo real en que estaba cada intendente, cada gobernador, las distintas variables, ¿no?, innumerables variables que tiene la tarea política, pero él un incansable, dando batalla, ¿no?, permanentemente, caminando con el teléfono en la oreja, hablando con uno, con otro, juntándose. Y también algo muy característico de Néstor, esas cosas tan pícaras que tenía. Recuerdo que después
la derrota que tuvimos en 2009, que llamativamente Néstor nunca ganó una elección fuera de Santa Cruz, ¿no? Creo que eso lo engrandece, ¿no? No lo reduce. Lo engrandece porque permanentemente decía que era Cristina, ¿no? Que él no era, él era Cristina. Bueno, eran los dos, ¿no? Alberto lo dijo muy bien, eran los dos juntos, pero bueno, hoy después de 10 años pudimos construir los escenarios, los dispositivos para de alguna manera, intentar suplir con deficiencias, pero suplir la ausencia de Néstor. Pero uno lo veía a ver Olivos después del 2009, y él siempre con encuesta en escritorio, él te mostraba encuestas y decía, estamos creciendo, ¿no? Y bueno, te mostraba una comparación, una encuesta con otra y decía, mirá cómo estamos creciendo. Bueno, un permanente motivador, como cuando, creo que Parrilli o el Cuadro, no sé, dice en su relato, que también lo recuerdo como si fuese hoy, él quería mostrar una marcha, una convocatoria de la mesa de enlace en Rosario, que había gente casi cayéndose al río, pero en el monumento de la bandera, y él decía, mira, hay poca gente, y te trataba de convencer de que había poca gente en las fotos que aparecían, pero él, nada, con esa voluntad de hierro, ¿no? De pensar que se podía y que había que avanzar. Qué anécdota qué experiencia tan magnífica para el campo nacional y popular. Esto no está en el libro hasta ahora, yo no lo terminé de leer, Topo, pero hay una experiencia que es difícil contarla porque tiene algunos componentes que pueden ser tomados en nuestra contra, pero bueno, voy a pasar largo. Sí me quiero referir, gracias a la compañera Isabel Peise, que acá pone en el chat de este Zoom la frase a la que yo me refería, y la voy a tratar de leer, ¿no? Porque es esa apelación que Néstor hacía a la militancia, y cómo pensaba que tenía que ser el campo nacional, ¿no? Y popular, el peronismo, el partido, las unidades básicas, ¿no? De cómo transformar ese pasaje de que la unidad básica expulsó a los jóvenes y a los adultos y se convirtió en un centro de jubilados, no por despreciar digamos, la política que se lleva a cabo de las unidades básicas hacia los adultos mayores, al contrario, pero cómo pasó a ser solamente eso, ¿no? Desde de la discusión política al bolsón de PAMI. Entonces, había que transformar eso, ¿no? No quedarnos en el bolsón del PAMI, para el conjunto de los jubilados alrededor de las unidades básicas, que obviamente eso fue durante la década 90, que se pergenió de esa manera, a partir de que las unidades básicas empezaron a tener esa relación con los bolsones de PAMI para solventarse, pero eso lo que hizo fue expulsar a los jóvenes y a los adultos mayores de la discusión política. Entonces, transformarse únicamente en un centro de jubilados, pero no significa que no haya que hacerlo. Reivindicamos a los compañeros y las compañeras que llevan a cabo la tarea política dentro de los centros jubilados y con adultos mayores, pero lamentablemente se diseñó en los 90 de una manera que fue excluyente de otras generaciones. Entonces Néstor decía esto: tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros, tenemos que volver a valorar la política, no queremos que se repita la mecánica casi empresaria de la política que tiende a acomodarse a los amigos y a los compañeros para utilizarlos en cuestiones electorales. No queremos tropas disciplinadas que a todos digan que sí, queremos tener compañeros y compañeras que piensen, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que nos ayuden a equivocarnos lo menos posible. No queremos más las prácticas del culto al individualismo, la personalidad y la teoría del jefe, esas teorías que tanto daño le han hecho a la política. Queremos que los locales políticos no sean locales de trenzas, donde nos juntemos solo, y a esto quería referirme, donde nos juntemos solo a tomar unos vinos o a comer asados. Queremos que sean lugares de meditación, de formación de conciencia cívica, que tiendan a consolidar una Argentina diferente.
Queremos que definitivamente se termine la idea de la clandestinidad de la política. Compañeros y compañeras, amigos, tenemos que volver a recuperar las ansias de la participación, que nosotros mismos debemos hacernos la autocrítica y entender que la política no puede ser una herramienta para buscar el beneficio personal si los militantes y los dirigentes políticos entienden que tienen que ser, bueno, sigue, pero la idea era esa. Termina la frase y dice, esto es tremendamente importante, tenemos que dar ese ejemplo de evitar las tentaciones. Bueno, sirve también para también nosotros preguntarnos, ¿no? También, y retomar esa frase del local partidario, de la estructura militante, nunca perder esa capacidad transgresora a la cual apelaba Néstor permanentemente. Tenemos ahí algunas personas que se anotaron para hacer alguna pregunta, alguna intervención. Si les parece, agrupamos de a dos, como para hacerlo un poquito más dinámico. Les pedimos que sean breves, así pueden tener todos una oportunidad. Tenemos primero a Claudia Chiminelli y a Daniel Olartecoechea. Así que Claudia y Daniel, si les parece, hagan la intervención una seguida de la otra, así el Topo y Juan pueden charlar con ustedes también. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi pregunta ya está respuesta en el transcurso de las exposiciones, así que simplemente agradecer el testimonio de Juan. Creo que como aquel día que no sabías lo que pasaba, en el momento en que estabas relatando aquel día, aquel 24 de marzo, muchos estábamos llorando y estábamos emocionados. Así que te agradecemos, porque además marcó. Yo tuve la posibilidad de conocerlo a Néstor en el 2000, de la mano de Luis Ilarregui, que llegó hasta Ayacucho. Pero muchos compañeros y compañeras que estaban descreídos de la política empezaron a creer en Néstor a partir del 24 de marzo, de ese acto, del día que se bajaron los cuadros. Así que agradecerte el testimonio, y a Topo también agradecer esta propuesta de poder tener las anécdotas de Néstor acá en este libro, que para nosotros siempre es recordarlo, nos devolvió las ganas de volver a militar, y nada, agradecer. No quiero extenderme, gracias. ¿Hablo yo o bueno, no sé? ¿Pedro? Sí, ¿está Daniel ahí? Sí, soy yo. Se escucha muy bajito. ¿Ahora mejor? Sí, mejor ahí. ¿Sí? Bueno, para los dos, Topo y Juan, no sé quién estuvo con él en el momento de la bajada del cuadro. Entré un poco tarde a la reunión, por lo tanto, vos, Topo. Bueno, entré un poco tarde a la reunión, por tanto, no sé si comentaron la anécdota, pero tengo una pregunta que me carcome siempre, porque fue un acto, ese acto, tan fuerte para mí, personalmente para mí, que todavía lo recuerdo, y mucho. Fue espontáneo, ya lo tenía preparado, lo habló con vos, lo habían comentado, tenía alguna intención, en fin, son todas esas dudas que tengo. No lo conocí personalmente, sí lo conocí por sus acciones, por sus políticas, por la admiración que le tengo como persona y como político. Y entonces por eso te hago esta pregunta. Como has levantado la mano, Topo, te la hago a vos, porque me parece que sos, o a Juan, o a los dos. No sé. Esa es la pregunta. Gracias. No sé si Juan, vos tenés la misma, si estuviste ese día, no sé. A nosotros, a los que venimos de aquella época, nos convocó sin saber nada a las 7:15 de la mañana con una combi en la Casa de Gobierno. Estaba el Flaco Kunke, el Cancagullo, estaba bueno, yo, y éramos unos 8 o 10, que sabíamos que íbamos obviamente a ese acto, pero no sabíamos para nada lo que nos esperaba. Después, bueno, obviamente que estábamos a un costado, y cuando se produce lo que ustedes todos saben, para nosotros fue muy impactante, muy emocionante,
termina el acto y él se acerca a nosotros y nos invita a tomar algo, porque estábamos muy tocados todos por todas las historias que cada uno llevaba en sus hombros, ¿no? El exilio, la muerte, la cárcel, etcétera, etcétera. Y en Olivos, si mal no recuerdo, Néstor me cuenta algo que no sé, nunca lo pude corroborar, esa es la verdad. Esto no lo sabía nadie, lo del cuadro, lo sabía Bendini, no sé si se acuerdan de Bendini, el jefe de... Yo no quiero meter la pata, pero porque nunca lo corroboré, pero hay una versión, y yo la creo, que la noche anterior se filtró la noticia y se robaron el cuadro original de Videla. Y Néstor se enteró muy tarde y mandó a hacer otra copia del cuadro, pero el cuadro bajado no era el cuadro original, se lo habían robado esa noche. Ahora me agarró la duda, es decir, voy a investigarlo, porque bueno, unas tantas cosas que circulan y versiones, y después yo tengo manera de ahora con tantos años que han pasado de corroborar si esa versión era cierta. Pero nosotros nunca, Néstor nunca te la contaba antes. Todas las cosas de las grandes decisiones las sabía Cristina, Alberto y no creo que muchos más. Yo estoy convencido que hay muchos ministros que se enteraron de decisiones sentados en el salón de la Casa de Gobierno. El efecto sorpresa era una cosa que le caracterizaba. Y en cuanto a ese hecho puntual de la bajada del cuadro de Videla, Néstor no lo había comentado, por lo menos con los que yo conocía y íbamos en esa combi, no sabíamos a dónde, sí, sabíamos a dónde íbamos, pero no sabíamos las características del acto. Tremendo eso, la verdad que me parece que es novedoso para algunos de nosotros. No, a mí me parece, Topo, que no sé si era... me parece alguna vez haber escuchado él. Creo que no era el de Videla, que escondieron el de Vignoni, si no recuerdo mal, Topo. El de Vignone me parece que le escondieron y creo que... Puede ser. Y él lo volvió a que lo pongan, o algo por el estilo. Hizo que lo pongan de vuelta, se lo habían escondido, robado, escondido. Sí, porque creo que era como, iba a ser muy evidente sacar el de Videla, porque obviamente que todo el mundo iba a recordar a Videla, creo que algo así como que se habían guardado el de Vignoni como para tener nada, tener ese ahí, que nadie se diera cuenta, si no me equivoco mal, pero no sé si era así. Habría que preguntarle a Cristina. Bueno, entendemos, Topo, que vos te tenías que ir, puede ser. Si es así, te agradecemos este rato y bueno, si querés dar algún mensaje, alguna reflexión y después ya vamos cerrando con las últimas preguntas para también liberarlo a Juan. Topo. No, nada más. Tenía un compromiso 8:30, 9:20, me iba a llamar a una radio de Rosario. Sabe que estoy muy requerido, así que tengo que poner un agente de prensa. Agradecerles no estoy muy acostumbrado a estas tecnologías de la pantalla y tengo una persona, les puedo garantizar que tengo una persona acá a 2 metros que cuando termina desenchufa todo porque de esto no tengo la menor idea de nada. Les agradezco a todos, realmente. Algunos los conozco, hemos compartido muchos momentos. A Juan por haber participado del libro. Y realmente disfrútenlo como yo disfruté hacerlo y saber de que en cada uno de los relatos de Néstor había historias extraordinarias para contar. Yo estaba convencido de que cada uno tenía, como contaba recién Juan, miles de historias para contar, miles de anécdotas, pero bueno, el libro iba a tener
infinidad de páginas, era imposible sacar un libro con miles de páginas, pero bueno, estoy muy contento porque creo que el objetivo ha sido logrado, tratar de que la mayor cantidad de compañeros cuenten a su Néstor, como Juan, como Eve, como Diego Carbone, el jefe de la custodia, como el Cuervo, como un montón de compañeros extraordinarios, como un amigo de Néstor de Calafate, Pablo Gripo, que cuenta una anécdota increíble. La verdad que yo estoy contento. Así que les agradezco a todos, a vos, Negro, al Negro Montero, que no lo veo acá en pantalla, pero a todos muchísimas gracias, compañero. Y bueno, ahí me llegó, les aclaro, ahí me llegó una invitación. Yo creo, soy partidario que el 27, en bicicleta, en moto, en auto, sin bajarse, con barbijo, en la Plaza de Mayo, a dejar una flor en la pirámide en homenaje a Néstor. Esa es la mía, esta la del Zoom no me mueve, respeto a aquel que quiera hacerla. Yo no me voy a bajar del autito. Me gustaría que sean miles de bicicletas, los jóvenes en bicicleta que ahora andan pululando por toda la capital, en moto, que hay miles de jóvenes en moto, y nosotros los más veteranos en auto, sin bajarnos, cantar la marcha, cantarle a Néstor, dejarle una flor. Por lo menos ese va a ser, me parece, un homenaje que va a ser recordado para todos, porque Néstor se lo merece recordar en la calle, no en una casa frente a una computadora. Así que les mando un abrazo a todos y los espero el 27, como les dije, en la Plaza de Mayo. Ahí estaremos. Gracias a todos. Gracias, Topo, por estar, por este último comentario. Te piden el segundo libro te piden por ahí, así que para que juntes los relatos que faltan en un segundo tomo. Así que te vas con esa tarea, Topo, te encomendamos esa tarea. Muchas gracias, de verdad, por estar y por la presencia. Ahí, si te parece, Juan, hacemos las últimas dos preguntas, que teníamos 2 personas anotadas y ya te damos el cierre. Lo teníamos anotado a Francisco Pintor, lo tengo acá registrado, y Carolina López. Si les parece, agrupamos las 2 cortitas, así le damos la palabra a Juan y ya vamos cerrando. Si andan por ahí. Sí, aquí estoy. Perfecto. Hola, buenas tardes, buenas noches, perdón, ya por la hora a todas y todos. Soy Francisco Pintor, soy un militante de aquí de la provincia de La Rioja. Muchas gracias a todos por este momento tan hermoso y tan emotivo para recordarlo a Néstor. Desde aquel momento tan bisagra para nosotros los jóvenes, principalmente para mí, como fue el 27 de ahora de este mes, que justamente a mí me emocionó mucho ver todo lo que pasó ese día y me acercó justamente a las luchas políticas con los valores y convicciones que hemos aprendido de ese momento, como jóvenes, a militar, a transitar, a compartir las ideas y el pensamiento de Néstor. Y mi pregunta para Juan, también tenía una para Topo, lamentablemente se tuvo que retirar, pero para Juan es si la juventud de ese momento y también de los momentos en que se comenzó a gestar el proyecto político ha tenido una madurez y está en estas etapas, ¿no?, que transcurrimos en estos años, dispuesta también a dar otras luchas. Bueno, eso podría contestarlo los jóvenes del presente. Yo creo que igual que, a ver, las experiencias políticas son acumulativas intergeneracionalmente y transgeneracionalmente también, y es una larga carrera, un largo camino a transitar. Entonces podemos marcar una línea histórica de 200 años que no nos sería oportuno hacerlo, porque bueno, lo haría imperfectamente además, pero digamos, así como para Néstor fue clave
etapa de juventud, y la efervescencia y el compromiso, la conciencia de su generación, para nosotros, digamos, también fue sumamente significativo esa mirada de Néstor sobre su juventud, y al mismo tiempo a mi generación la marcó a fuego. Sobre todo porque las etapas de la historia argentina, en las etapas sociales de la historia argentina, hubo hechos muy significativos, y un hecho sumamente significativo fue lo que sucedió en los 70, y entonces, si vinculamos los 70, el proceso neoliberal y de retirada o ausencia y disminución de la capacidad del Estado, que tuvo una eclosión en el 2001, producto del cansancio y la situación de desigualdad social y conflictividad social en que caímos, o que se atravesó durante los 90 hasta llegar al 2001, uno puede dar cuenta de que los 70 y el 2001 tienen un puente en una línea histórica, y que entonces a partir del 2003 Néstor vino a cometer una reparación sobre los dos hechos. Sobre los 70, en términos de reparación de grados de justicia donde no lo había, a partir de que la derogación de evidencia de punto final y la reparación histórica, digamos, a poner las cosas en un orden, legitimando la política de derechos humanos, y al mismo tiempo generando grados de justicia en términos de administración de justicia, dado que no lo había porque los genocidas caminaban libre por la calle. Entonces estaba vigente obediencia de punto final, y Néstor la derogó. Lo que vino a reparar Néstor en esos términos fue no solamente una situación del olvido por sobre los delitos cometidos en la década del 70, ¿no? Olvido para las generales, no para el activo militante, pero incluso para partidos populares. Nuestro partido tenía digamos, una liviandad con el tema de la década del 70, y con los desaparecidos y torturados acaecidos en la última dictadura. Excepto, obviamente, compañeros y compañeras que nunca dejaron esas banderas. Pero es cierto que el partido, en líneas generales, no tenía una situación empática sobre los delitos, sobre la vida, ¿no?, acontecidos en el último tiempo, que incluso había afectado a militantes, sobre todo del partido, del peronismo. Y era increíble que el partido no tenía una postura clara al respecto. Entonces, Néstor vino a cometer un acto de reparación en esos términos jurídicos, políticos, sociales, socioeconómicos, también a partir del 2001, porque lo acontecido en términos socioeconómicos en el 2001, de desintegración social, Néstor lo vino a reparar a partir del 2003. Por tanto, lo que acontecido en la etapa de Néstor fue de reparación. Y no sé por qué me fui para este lado, me desvié completamente de tu pregunta, pero lo que quiero decir es que uno hay mojones, ¿no?, en la historia del campo nacional, de las luchas populares, y hoy los jóvenes de este presente ya son jóvenes nativos de los hechos de reparación, ¿no? Porque ya nacieron algunos, y la mayoría crecieron ya con un Estado presente, y con un Estado que había cometido reparación sobre estos dos hechos,
dictadura y 2001, o sea, crisis económica, neoliberalismo y desaparición forzada, para sintetizar. Y entonces ahora los jóvenes del presente, siendo nativos de estos dos hechos de reparación, asumen otras demandas y causas. La diversidad de situación de cuestión de género, cuestión ambiental y otras. Pero lo que hay que hacer es no deshistorizar las luchas populares, ¿no? En ese sentido, nada nace de un reposo, sino que hoy podemos, o los jóvenes pueden estar levantando banderas de igualdad de género y ambientales a partir de que hay otros temas que ya hemos podido saldar, hemos podido reparar. Bienvenido sea. Entonces, cuando reparemos de forma completa temas de género, que bastante avanzados están, aún faltan, y los temas ambientales, que están bastante en pañales, cuando reparemos esos, van a venir otros temas. Pero entonces lo que hay que hacer es no deshistorizar, porque al mismo tiempo, como decía Rodolfo Walsh, los poderes dominantes lo que buscan es interrumpir los procesos para que todo el tiempo tengamos que arrancar de cero. Por eso es tan importante esta etapa política, donde nosotros no tenemos que ser efectivos en la gestión, ser consecuentes en la tarea política, ser responsables en las tareas que encaramos, porque no nos podemos relajar de ninguna manera, porque nuevamente una interrupción de 4 años de un proceso popular va a significar una tragedia para nuestro pueblo, porque se reduce el Estado, porque disminuye la capacidad de ingresos, disminuye la capacidad de crecimiento, porque nuevas personas que pueden caer nuevamente en situaciones de complejidades sociales, y eso cuesta muchísimo volver a reparar. Ahora a nosotros nos toca, con Alberto, reparar 4 años, para después volver a crecer, y encima nos agarra esta situación tan trágica, que COVID, etc. Pero imagínense, lo que tuvo que hacer Néstor es reparar 30 años, ¿no? Reparar dictadura y reparar 30 años de neoliberalismo. Bueno, ahora nos toca reparar 4 años, que son con unas características muy particulares, porque son 4 años más una pandemia, que no hay comparativos, ¿no? Porque nunca hubo antes una pandemia, excepto la fiebre amarilla, finales del siglo pasado, siglo XIX, principio del XX, pero entonces es incomparable con otra cosa la situación en la que estamos ahora. Por eso tenemos que ser muy dedicados, planificar mucho las tareas políticas que encaramos, no dejar cosas liberadas al azar, no subestimar al adversario, a los poderes fácticos, ser también muy inteligentes en cómo encaramos la tarea política, porque no podemos darle margen a quienes intentan obradar y también asumir las riendas del Estado, ¿no? Porque en definitiva el Estado es uno de las pocas conquistas que el poder económico no puede consolidar, ¿no? Cada tanto lo asume, pero por lo general las mayorías acompañan a los procesos nacionales y populares. Por eso no tenemos que defraudar a las mayorías y no permitir que sean engañadas como fueron engañadas por el macrismo en el último periodo. Muchas gracias, Juan. Ahí, como bien decía Carlos Montero al principio de esta charla, este es un espacio colectivo que integramos distintas organizaciones. En ese sentido, le vamos a pedir a Maya Daer, de Un Grito de Corazón, un comentario final, y después, Juan, si vos querés hacer un cierre, ya te despedimos y te liberamos.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias Juan, tus palabras hacen, digamos, tener presente un montón de actos que, digamos, uno los deja en la memoria, pero siempre que te lo relaten y vuelve uno a poner el sentimiento a flor de piel. Del libro leí un poquito, digamos, de lo que está en los comentarios, ya que no lo tengo, pero nada, uno trata de tener vivo una parte, digamos, que por ahí uno no la pudo vivir por un tema de edad también, pero sí, digamos, de no dejar pasar lo que él hizo, que es lo que generó, digamos, de que muchos de los pibes que estamos acá, y muchos, sobre todo los sub-30, ¿no? Estén presentes y hayan tomado la bandera esta de salir a la calle y hacer, digamos, del otro su propia carne. Así que gracias por tus palabras. Al Topo que ya se retiró, obviamente muy agradecidos con él y sobre todo por juntar a este compendio, digamos, de relatos. Y nos vemos los demás el martes de la semana que viene, como todos los martes, con este grupo, digamos, que se está armando de lo que es Cava y distintas agrupaciones. Así que Juan, te dejo las últimas palabras, así podés disfrutar también de la vuelta a casa. Bárbaro, Maya, muchas gracias. Después te regalo un libro, que tengo uno, si querés. No, a ver, no mucho más de lo que ya se dijo. Agradecer la presencia de ustedes. Está bueno en esto de, de no perdernos, no perder de vista las líneas de tiempo, ¿no? La historicidad de la construcción política, porque de eso nos ayuda a poder actuar mejor en el presente, ¿no? Es decir, nada que no sepamos, pero eh, la historia nos ayuda a entender el pasado, a comprender el presente y a poder anticiparnos al futuro. Bueno, la historia reciente también nos permite poder tener claro algunas cuestiones para poder desarrollar bien la tarea política que tengamos. Yo creo que tenemos un enorme, gigante desafío en este presente, justamente porque hoy, a diferencia del tiempo de Néstor, hoy hay otros factores que se conjugan a lo que sucedía quizás a la cuestión tradicional de la división social tradicional de Argentina, los sectores populares, sectores concentrados. Hoy se juegan nuevos mecanismos en el análisis. Nosotros no podemos estar al margen de estas nuevas variables que existen para interpretar bien la realidad, que estas nuevas variables están dadas por las características sociales de este tiempo, esta permanente apelación al individualismo tenido de modernidad, de esta dependencia tecnológica que nos produce, que produce sujetos individuales, sujetos retraídos al espectro de su individualidad, alejados para poder compartir colectivamente. Esta permanente apelación al culto de la persona también nos tiene que a nosotros poner en actos y cranear para ver cómo sortear esto, esta permanente apelación al culto de uno mismo, la utilización de las redes sociales que favorecen este culto a uno mismo, que además eso está tenido por cuestiones simpáticas, coloridas, pero no deja de haber una estrategia alrededor de esa apelación al culto al individual, que es ir forjando sujetos, hombres, mujeres, que vayan hiperinformándose
de decisiones o de noticias que están decididas de antemano por quienes manejan los hilos de esto, ¿no? En definitiva, lo que quiero decir es que la hiperinformación y las redes sociales tienen lamentablemente una vinculación muy fuerte y que eso va forjando personalidades, demandas, odios, haters, y a posiciones antipolíticas, antiestatales, terraplanistas, anti-cuarentena, antivacunas. Entonces, este es el escenario con el que estamos. Entonces, si nosotros desconocemos esto y no ponemos en práctica una militancia que pueda dar cuenta de estas situaciones, lo que vamos a hacer es encargar una militancia a ciegas, con los ojos tapados. Y nada peor que encarar una militancia a ciegas, porque lo que vamos a estar haciendo es una militancia que se habla a sí misma. Entonces, el objetivo de nuestra tarea política tiene que ser convocar, persuadir, convencer, y buscar nuevas voluntades, reorientar a un conjunto de población permeable a estas situaciones digamos, de vulnerabilidad de conciencia, en términos de que aquel que no tiene una posición firme, mediante una fake news puede puede desorientar una empatía hacia un estilo de gobierno o un estilo de cosmovisión de la realidad hacia un estilo más individualista, y en ese tránsito podemos perder un voto y podemos perder cientos o decenas de miles de votos, producto de esto, ¿no? Producto de una fake news, una hiperinformación orientada hacia un determinado lugar, o una confusión en nuestra población, en nuestro pueblo, que si eso se produce masivamente, nos puede llevar a una derrota electoral. No estoy anticipándome ni planteando un escenario apocalíptico. Creo que nadie puede anticiparse qué es lo que puede pasar el año que viene en términos electorales. Yo creo que tenemos enormes chances de poder tener un nuevo triunfo electoral para poder seguir consolidando un gobierno, pero no hay que dejar de advertir que existen herramientas que desvirtúan muchas veces la subjetividad de las personas, porque en definitiva lo que está en juego es la subjetividad de los ciudadanos, ¿no? Y si alguien me corre un poquito, yo podría decir, quizás de forma muy responsable, pero si yo te diría que si hay una batalla en el mundo, bueno, la batalla en el mundo es por la subjetividad. Y no por nada, muchas veces se cometen acciones, no solamente de publicidad en términos de cuando hay un producto atrás, sino también a veces acciones de gobierno, como muchas veces ha pasado, es que las acciones de gobierno a veces se cometen, lo hemos visto en la etapa anterior, lamentablemente, de forma muy seguida, se cometen acciones de gobierno para captar datos, ¿no? Para que esos datos construyan una gran plataforma de información precisa sobre nuestras vidas, para tratar de incidir sobre las decisiones que tomamos. Esa es la búsqueda de la subjetividad, ¿no? de la población, para orientarla hacia un lugar. Por eso tenemos personas que escriben carteles diciéndole no a la vacuna transgénica, casi lindante con situaciones, digamos, con afecciones psíquicas. Entonces, esto lamentablemente está impulsado, está orientado, está muchas veces digitado. Así que, para no irnos por un lugar muy tecnológico, lo que quiero decir es que nuestra militancia tiene que contemplar estos elementos, y nuestra militancia tiene que incidir en esos sectores de la población que quizás pueden tener cierta vulneración en sus cosmovisiones o en su identidad en términos políticos. Así que lo que hagámoslo pensando también en esto, al mismo tiempo de ir robusteciendo nuestra mística, nuestro apoyo
a nuestro gobierno, las discusiones necesarias, la efectividad de nuestra tarea política, para que lo que hagamos lo hagamos sin contratiempos o sin dobleces, y bueno, y apelar al compromiso que ya quedó demostrado, que tenemos como colectivo, y a ir en búsqueda de los objetivos políticos y electorales para seguir consolidando un proyecto de país que le hace bien a la gente. En definitiva, eso es tan sencillo, pero es tan sencillo, pero hay un montón de argentinos y argentinas que entran en confusión por distintas razones, obviamente porque hay una maquinaria permanente para desinformar y para incentivar la apatía con la cuestión pública, con la cuestión del Estado, pero muchas veces no se entra en razonamiento que la última malla de contención a los poderes económicos es el Estado. Entonces a veces personas que quizás tienen algunas ideas transgresoras y que uno puede compartir ciertas ideas, digamos, en la cosmovisión, ¿no?, de cómo quiere una sociedad, le tiran al Estado, no dan cuenta de que muchas veces son presas de mecanismos que lo que buscan es que esas personas le tiran al Estado porque es la última malla de contención. Así que nosotros somos fervientes defensores del Estado, de las instituciones del Estado, y obviamente nuestro proyecto político que la sigue la gente. Bueno, muchas gracias, Juan, de verdad. En nombre ahí de todos los grupos que integran este espacio, parte, la marcha, el FUP, la Simón Bolívar, el Grito de Corazón, la agrupación Arturo Sampay, el espacio Aires, Cumpas, Subcultural, la corriente de la militancia, Primero la Patria y el grupo de la Cultural, te agradecemos. A vos, también mencionar la presencia de Claudio Ferreño, que nos estuvo acompañando. Y un aviso que me tiran ahí la data, que es que la semana que viene seguramente no hagamos esto el martes, porque es el aniversario de Néstor y seguramente habrá actividades, así que lo vamos a pasar el miércoles. Y agradecerte una vez más, Juan, por el tiempo, por la dedicación, por el rato que nos diste, y por los recuerdos tan emotivos sobre Néstor, así que muchas gracias de verdad, de corazón, y gracias a todos y a todas por participar, así que un saludo grande, y bueno, nos estaremos encontrando la próxima. Gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Negro, por la invitación. Gracias, Claudito. Emilio Rivera, acá no veo. Beto, hace tanto tiempo que nos vemos. Andrea, querida. Tantos compañeros que conozco. Juan Pablo, estaba por ahí, un abrazo enorme, Juan. Cada uno de los presentes, de los y las. Chirito, mi hijo que está por ahí. Con Ceci. Muchas gracias a todos y a todas. Oscarcito. Abrazo grande, Juan, compañeros y compañeras, todos y todas. Nos vemos, compañeros. Viva Perón, carajo. Saludos, compañeros. Saludos, compañeros. Hasta la próxima. Abrazo, compañero. Chau, chau. Nos vemos. Gracias.